Bueno, buenas noches para todos los que se van conectando. Quisimos abrir este primer diálogo en el proyecto Habla de Alienación Parental y diálogos con expertos de un proyecto que estamos desarrollando en el curso de electiva de legislación, en donde se seleccionó el tema de alienación parental. Nos acompaña como parte de este proceso el profesor Rubén del Muro. Él es trabajador social. Rubén del Muro es un ser humano maravilloso, muy generoso, ha sido siempre muy generoso en compartir ese saber. Su perspectiva en donde se para y su postura es el materialismo histórico dialéctico, es una postura crítica que tiene Rubén y tiene una larga trayectoria en donde ha escrito varios libros que algunas de las estudiantes y estudiantes de este curso han leído en este proceso. Nosotros nos conocimos en este caminar, en este pensar, y hicimos un trabajo maravilloso desde la pericia social. Rubén, de esa generosidad, dio un seminario de pericia social, así se empezó este proceso con colegas trabajadoras sociales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sede norte de Santander. Nos articulamos con la rama judicial gracias a una colega, Adriana Rocío, que nos hizo el empalme con toda la rama judicial de Colombia. Entonces, los asistentes sociales, ahí estaban trabajadoras sociales, antropólogas y psicólogas, que se unieron para hacer ese seminario de peritaje social. Quisimos iniciar con Rubén del Muro, que además ha trabajado todo el tema, como le dije, desde la legislación sociofamiliar, ha estado ahí, ha escrito varios libros, y hacemos parte de un grupo de estudios de alienación parental que tiene su registro en Brasil, el cual coordina y dirige Carlos Montaño, y Rubén y yo somos de la parte de Hispanoamérica. En este momento, desde la Universidad Simón Bolívar, tenemos el tercer diplomado de alienación parental. Primero se inició con trabajadores sociales. Esos trabajadores sociales ahorita ya son facilitadores de los otros dos diplomados que se llevan, y el segundo fue trabajo social y psicología en ese tema de alienación parental, y hoy ya lo tenemos con trabajo social, psicología y abogados. Rubén además ha aportado y ha sido líder en su provincia de Goicoechea, Argentina, en el colegio también de trabajadores sociales de su región. Rubén, bienvenido de esta manera nuevamente a Colombia. Gracias por toda esa generosidad, por compartir ese saber. Este es el aporte que seguimos dando desde el programa de trabajo social de la Universidad Simón Bolívar en alienación parental. Es un curso que se tiene. Bienvenido, Rubén. Bueno, yo agradezco la convocatoria. Siempre por ahí yo me considero a diálogo con expertos, ¿no? Y yo me considero un laburante, ¿sí? Yo soy un trabajador social del campo. Acá se le dice, en estos territorios se dice trabajador social de la trinchera, ¿sí? Es decir, los que estamos en el barro, los que nos embarramos, nos metemos en los domicilios, intervenimos con situaciones muy, muy complejas. De eso soy yo. Después están los trabajadores sociales de la academia, ¿sí? Digamos, yo me distancio de eso de la academia. Si bien estuve en distintos momentos, en partes de haciéndome cargo de diferentes materias, en lo que es acá nuestro plan de estudio de trabajo social, también es cierto que en determinados momentos profundicé en eso, en otros momentos me alejé, ¿sí? Lo que yo mantengo soy un trabajador social del territorio, llega a ser. En un momento, digamos, yo me empecé a vincular en esto que decía Magali, estuve en la militancia del colectivo de profesional. Ustedes, para que tomen una dimensión, acá en mi provincia somos 30.000
trabajadores sociales, ¿sí? Es un número bastante considerable, solamente en mi provincia. En esa provincia yo en un momento estuve en un cargo de vicepresidente de la provincia. Tiene una estructura jerárquica, el colegio de profesionales, que es que nuclea toda la cuestión de la ética, de la dimensión política, de la participación en actividades, pronunciamiento, de la matriculación, de sanciones disciplinarias, de modificaciones de los planes de estudio, del plan de ley. Tiene que ver con todo eso, ¿no? Una vida más política, no partidaria, sino política del colectivo, y eso por ahí lleva a que uno tenga que estar eligiendo proyectos que milita, y digamos, siempre me vincularon más o siempre me atrajeron más esos proyectos de militancia, ¿no? de participación activa y demás. En su momento estuve en el colegio, en varios cargos, ocupé varios cargos, presidente del distrito que es Necochea, que decía Magali, y después estuve en cargos de consejero, tribunal de disciplina, paralelamente en lo que es la militancia gremial, la militancia sindical, ¿sí? Defendiendo a la clase trabajadora en general. Entonces ahí también ocupé varios cargos de gestión política, política sindical, política gremial, ¿no? Es decir, en la defensa de las condiciones de trabajo de los demás colegas y del colectivo de empleados del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Eso, digamos, en la cuestión más militante, ¿no? Después uno empieza a andar, empecé a estudiar una maestría, que ahí estamos, una maestría que empecé en el año 2017, 3 años de cursada, ¿no? La tesis de maestría es este libro que Magali recién está convocando. Uno de los libros en los cuales, digamos, facilitó, favoreció después todas las puertas que se fueron abriendo, los vínculos con Magali, vínculos con otras instituciones, otras academias, ¿no? Digamos, a partir de eso, lo que era una primera publicación polémica. Polémica. ¿Por qué? Porque lo que hacía este libro era discutir con los autores contemporáneos que hablan. Los autores contemporáneos son los colegas, ¿sí? Son colegas que laburan en territorios, diferentes territorios de Latinoamérica, y que venían, digamos, de alguna forma delineando lo que era el trabajo social jurídico, el trabajo social forense, el trabajo social no sociojurídico, pero también, porque después yo termino vinculándome a 2 proyectos de colegas de Elizabeth Borgiani, Marila Yamamoto de Brasil. Digamos, yo me formé en la Universidad Nacional de La Plata en un momento que la lógica académica era totalmente marxista, ¿sí? Digamos, entonces yo me formé en ese momento con una lógica marxista. Después, tanto los tiempos, digamos, los tiempos institucionales, los tiempos académicos, los tiempos políticos y la permeabilidad de los proyectos, esto que se dice proyectos societarios, ¿no? Del colectivo profesional, fueron virando a proyectos por ahí más populistas, más del campo del nacionalismo, y se entraron a mezclar. Entonces hoy la línea de esa universidad ya no es marxista, ¿sí? Sino sería una línea nacional y popular. Es una línea que, digamos, estaría vinculada a lo que es la justicia social sin alterar las condiciones estructurales de opresión de un sector por otro sector, es decir, de los que tienen el capital a los que tenemos que vender la fuerza de trabajo, ¿no? Para poder garantizar cuestiones de supervivencia y de reproducción social. Yo planteo es necesario la discusión. ¿Cómo vamos a superar, digamos, por una instancia que nos supere, ¿no? Si no está centrado en la discusión? Entonces, una de las premisas, ustedes si tienen acceso al libro o al PDF, básicas que hay, es justamente lo que guió y que guía mis procesos de formación, ¿no? En los que yo estoy como educando y en los que yo estoy también justamente en esa cuestión de educador, ¿no? Tiene que ver con esto: no aceptes la verdad solo porque viene de alguien a quien respetás, ¿no? Es decir, no aceptemos la verdad como un dogma, investiguémosla, discutámosla, polemicémosla, y vamos a salir justamente fortalecidos en eso, ¿no? Vamos a poder decir, bueno, con más firmeza, cuál es nuestro parecer en relación a determinado punto. Bueno, estas discusiones recupera este libro, ¿sí? Pero voy a empezar a pasar si hay inquietudes, dudas, comentarios, me interrumpen, no tienen ni que levantar la mano, se desmutean y lo plantean. Interpelen. Si hay algo que no les cierra, que les genera dudas, inquietudes, discutámoslo. Yo me acuerdo en esos procesos de enseñanza, ¿no? Cuando las estudiantes iban a decir, no, pero ese centro de práctica, la trabajadora social no hace nada, que esto, que el otro, una cuestión de, ¿y vos qué harías? Y digamos, porque por ahí es fácil en ese proceso, y yo también estuve como estudiante interpelando los centros de práctica, ¿no? ¿Qué es lo que hace la trabajadora social? Generalmente es la trabajadora social.
siempre hay una obligada referencia al método, ¿no? Digamos, la primera parte de este libro trabaja toda esta cuestión del método, que yo le digo, es un embole, para mí es apasionante. En este momento, mientras que lo vi en la universidad era traumático, ¿sí? Pero digamos, en este momento uno lo resignifica y dice, eso es lo que a mí me llena, eso es lo que a mí me encuentra, ¿no? Porque si no estamos también en una cuestión ecléctica que uno dice, bueno, trabajo social, ¿y qué hace el trabajo social? ¿Dónde vos vas? ¿Qué hace el trabajo social? Y por ahí hasta nos quedamos sin herramienta, ¿sí? Digamos, entonces, esto nos da fundamento. Desde una perspectiva, por supuesto, ustedes tienen la autonomía de elegir la perspectiva que más les convenga, que más les cierre, que más se vincule, que más crean que le da herramientas para comprender la realidad, ¿sí? Bueno, en eso, digamos, vamos a tener libertad. Acá se llama autonomía relativa de la profesión, ¿no? Nosotros tenemos diferentes perspectivas, la facultad nos forma en diferentes materias, en diferentes lineamientos, esto que se llama el proyecto, ¿no? El proyecto societal. Pero ustedes van a tener esta posibilidad de elegir la cuestión de los métodos, metodologías y demás, y la discusión que ellos vayan a dar. La cuestión de la discusión del método es algo que siempre queda para los académicos, ¿sí? Si existe un método, el método científico y demás. El materialismo dialéctico, porque ustedes piensen, este libro dice justamente la intervención del trabajo social, ¿no? Digamos, es concretamente pensado desde la intervención, ¿no? Entonces, discute la cuestión del método, ¿no? Dice, el materialismo dialéctico parte de un supuesto, materialismo dialéctico, ¿no? Materialismo dialéctico. La dialéctica es una forma de conocimiento, ¿sí? Es una interacción que nosotros como investigadores, nosotros como profesionales hacemos para poder comprender la realidad, para poder conocer, ¿no? Yo le decía a los estudiantes, siempre dejen que, a los estudiantes y a los colegas, ¿no? Porque digamos, muchas capacitaciones, de hecho hoy son todas capacitaciones a colegas y las que permanentemente estamos dando, ¿no? Y yo decía, dejen que la realidad los sorprenda. No vayamos a constatar determinado prejuicio, preconcepto que nosotros nos hacemos para poder comprender la realidad, sino dejemos que la realidad nos sorprenda. ¿Sí? Por supuesto, estamos enmarcados en determinado proceso de intervención, que como nosotros vamos a ver, hay hasta un diseño metodológico de la intervención. Pero no vayamos a constatar, vayamos a conocer. Entonces, la dialéctica es una forma de conocer. Aparecen ahí las discusiones si la dialéctica viene del diálogo o no, porque el diálogo sería entre dos sujetos, el diálogo entre un sujeto y un objeto, ¿cómo sería? ¿No? Digamos, bueno, la cuestión es la dialéctica como forma de conocer. En esta cuestión de un vínculo que se realiza a partir de aproximaciones sucesivas, ¿sí? Entonces, tenemos la dialéctica, aproximaciones sucesivas como forma de conocer, y la perspectiva materialista dialéctica. Lo material que es que justamente parte de una verdad, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? La única verdad que hay es la realidad. Después los demás son todo interpretaciones, fragmentaciones, recortes de esa realidad, o incluso ¿sí? Pseudo representaciones, es decir, son falsas representaciones que nosotros hablamos. Por eso la perspectiva materialista dialéctica, que tiene fundamento en la corriente más crítica del trabajo social, Yamamoto, Montaño, Borgiani, Guerra, Paulo Neto, Barroco. Bueno, toda esa línea de colegas, de intelectuales, de tesis doctorales principalmente, de trabajo social que se hicieron allá en un proceso de reconceptualización, justamente sienta la base esta de lo que es el materialismo dialéctico, las perspectivas críticas. Pero dentro de la perspectiva crítica, ¿no? Porque algunos la plantean como la perspectiva histórico-crítica. Dentro de la perspectiva histórico-crítica también hay matices. El materialismo dialéctico es una matiz. ¿Por qué? Porque justamente dice parte de la realidad. ¿Cuál es la realidad? La totalidad concreta, ¿sí? La realidad como totalidad concreta y síntesis de múltiples determinaciones. Dentro de la perspectiva histórico-crítica va a encontrar algunos autores que dicen no, que se parte del punto de partida de la investigación es la abstracción. Es la abstracción en la mente del investigador del proceso metodológico que va a ser, no, porque si no tiene ninguna realidad complejizada o para analizar, el punto de partida nunca va a ser la abstracción, sino que va a ser la realidad. ¿Sí? Bueno, entonces ahí radican esas discusiones entre lo histórico-crítico, lo crítico y el materialismo dialéctico. Hay personas que pasan hambre y que nosotros no la veamos. Y no quiere decir que no existan porque no las veamos. Acá estamos en un contexto hoy, un contexto de invierno, contexto de frío.
hay gente que duerme en situación de calle, ¿sí? Hay gente que se muere en el frío, en distintos territorios. Y no quiere decir que, digamos, esa persona se muere o no se muere porque yo la vea o no la vea. La persona se muere de frío, ¿sí? Tenemos personas que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o la trata de personas a partir de la socioafectividad para vincularse a lo que es el comercio de bebés y niños, ¿no? Eso existe independientemente de que nosotros lo veamos. Si nosotros no lo estamos viendo, ¿sí?, no quiere decir que no exista. La alienación parental, la violencia intrafamiliar. Yo mayoritariamente hoy en la dependencia donde estoy, ya hace 15 años, trabajo todo lo que es una dependencia del Poder Judicial multifueros. Trabajamos justamente los procesos de familia, procesos civiles, laborales y procesos penales. Generalmente, en los procesos judiciales está el Tribunal de Familia, trabaja solamente las cuestiones de familia, la Defensoría trabaja solamente justamente la cuestión de la defensa, el fiscal trabaja justamente lo que es la imputación, cuando hay un proceso penal, ¿no? Los procesos laborales que trabajan, justamente las cuestiones de despido, desocupación y demás. Bueno, nosotros trabajamos en todos los procesos, somos, por eso dice, multifuero. Pero trabajamos a partir de dos variables, lo que son una dependencia del Ministerio Público Tutelar trabaja con personas que se consideran incapaces para la norma jurídica. Esas personas incapaces para la norma jurídica son las personas que tienen padecimientos mentales o las personas que son menor de edad, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente hay una incapacidad para ejercer sus derechos. La cuestión de incapacidad del concepto acá ya ha sido superado con la ley de salud mental, no se habla más de incapacidad, pero sin embargo las instituciones todavía siguen con estas conceptualizaciones, ¿sí? Hoy se habla en términos de capacidad, o capacidad disminuida, capacidad restrictiva, ¿sí? Pero digamos, la dependencia es asesoría de incapaces. Entonces trabajamos con estas personas que tienen padecimientos mentales y menor edad. Trabajamos situaciones de violencia de género, situaciones de abuso sexual infantil, como decíamos, trata de personas, cuestiones que tienen que ver con procesos de guarda, procesos de adopciones, situaciones de vulneración de derechos de niños, restablecimiento de derechos, internaciones en materia de salud mental, internaciones por adicciones, todas las cuestiones de discapacidad, ¿sí? Ese es el espectro de intervenciones nuestras. Y en estas situaciones generalmente pasa, por ejemplo, si yo le digo hoy, el 80% aproximadamente de mis intervenciones son sobre abuso sexual infantil, ¿sí?, no quiere decir con eso que nosotros vamos a intervenir a constatar la cuestión del abuso. Vamos nosotros a intervenir para conocer cómo se estructura esa particularidad, ¿sí?, del hecho que está siendo investigado. Algunos autores van a plantear que justamente van a definir un método hipotético deductivo, va a generar hipótesis para constatar las hipótesis o no. Si digamos, esto va a ser dependiente de las perspectivas, nosotros no vamos a constatar hipótesis, nosotros vamos a develar la realidad lo más firmemente posible, ¿sí? Entonces, el trabajo social interviene en las manifestaciones de la cuestión social que repercuten significativamente en la vida cotidiana de la clase trabajadora. Esto era lo que yo a mis estudiantes, esto está en el libro también, a mis estudiantes siempre se lo decía, ¿no? Que ese trabajo social era pregunta de examen aparte, ¿no? Una cuestión básica. Pero en todo caso, piensen ustedes si al trabajo social ustedes lo definen de esta forma, ¿no? Digamos, bueno, entonces acá hay una forma, hay una definición del trabajo social. Intervienen las manifestaciones de la cuestión social, algunos autores van a plantear refracciones, hay tensiones entre manifestaciones y reflexiones, no me voy a detener en eso, que repercuten significativamente en la vida cotidiana de la clase trabajadora. Ahí desagrega justamente esta cuestión de vida cotidiana, ¿no?, de clase trabajadora, y en esa síntesis de múltiples determinaciones, en esas múltiples determinaciones son las que impactan justamente en la situación problemática con la cual nosotros estamos interviniendo, ¿no? Rubén, Invadiendo, le diría yo, eso haría, invadiendo la vida privada. Nosotros invadimos la vida privada de las personas. Rubén, las chicas tienen preguntas. Empezamos. ¿Cómo se relaciona la idea de la totalidad concreta con la práctica del trabajo social? La realidad, justamente por ahí acerco el micrófono, pero les comento, lo que es la realidad es lo que nosotros no conocemos. Los autores de la perspectiva materialista dialéctica van a decir, ¿qué es lo real? Y lo real es justamente la síntesis de múltiples determinaciones, ¿sí? ¿Cuáles son múltiples determinaciones? Tomemos cualquier ejemplo, ¿sí?
no quiero traer un ejemplo mío para no aburrirlo, pero piensen en cualquier situación de ustedes de intervención, de conocimiento, familiares, cualquier situación que les interese conocer, cualquier situación, problema, ¿no? O no. Piensen en la convivencia de ustedes como hijos, como pareja, como padres, madres. Cuando se dice, bueno, esa es la realidad. Ahora, es síntesis de justamente de múltiples manifestaciones. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Las manifestaciones son manifestaciones políticas, sociales, culturales, económicas, ideológicas, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver qué es lo que hace eso, es decir, qué repercute en eso. Piénsense a mí, a ver, háganme un informe socioambiental, ¿no? Un informe socioambiental que es sobre un hecho concreto, una situación particular, una vivienda, acá se llama, cada informe tiene su estructura, ¿no? Dependiendo de las perspectivas y demás, pero por ejemplo, nosotros no hablamos de familia, hablamos de unidades familiares. Nosotros, es nosotros que muchas veces lo ponemos como para decir no estamos solos, pero verdaderamente en términos de tendencia se habla de familia todavía, no hay mucha problematización de los conceptos, ¿sí? Unidades familiares. Bueno, pero si pensamos en mi familia, y yo tengo que conocer, ¿no? Bueno, a ver, yo estoy viviendo en esta casa, que es un departamento. Bueno, un departamento. Entonces dice, bueno, a ver, vamos a ver esto de, tenemos que hacer un informe social en una situación determinada. ¿Y cómo inciden las múltiples determinaciones? ¿No? Entonces, bueno, si por ejemplo, el tema del acceso al mercado de trabajo, las cuestiones de salud, las cuestiones si la propiedad, la vivienda es propiedad, si es propiedad familiar, si la estoy alquilando, si puedo alquilarla, digamos, ¿no? Las cuestiones que son políticas, económicas, sociales, culturales. Por ejemplo, si tiene una pieza, dos piezas, tres piezas, dos baños, una cocina, los bienes, los servicios, todo eso es parte de. Ahora, nosotros tenemos que incorporar justamente a las personas en ese contexto. Por ejemplo, patrones estructurales de convivencia vinculados a la reproducción justamente del patriarcado. Yo digo, el sistema jurídico plantea este texto, los otros y demás, que la justicia tiene una lógica patriarcal, machista, moralizante, ideologizante. Bueno, si esa lógica patriarcal, machista, ahí viene el origen, patriarcal, machista, existe socialmente, ¿qué es lo que dice que no existe dentro de esta unidad familiar? En esta unidad familiar se reproducen patrones fundados en los estereotipos del género patriarcal, machista, moralizante. Por ejemplo, ¿quién tiene acceso a la vida de esto, lo público y lo privado que nosotros relevamos, ¿no? Dentro de los referentes adultos? ¿El hombre es quien se encarga de ser proveedor o la mujer es quien se encarga de ser proveedora y el hombre se encarga de estar a cargo de la tarea de cuidados? ¿Conocen a alguien así? Que el progenitor está a cargo de la tarea de cuidados y la progenitora es quien se encarga del trabajo productivo. Trabajo productivo, trabajo reproductivo. Trabajo de lo privado, el mundo doméstico. Trabajo de lo público, el mundo de la academia, la vida política, la vida social, la vida cultural y el trabajo, ¿no? Remunerado. Tenemos personas así que el hombre se trabaja y el hombre es el que se encuentra con la obligación de cuidar de los niños. Es cierto, siempre hay algunas excepciones, ¿sí? Algunas excepciones hay. Yo tengo un amigo también acá que siempre se encargó él de la tarea de cuidados y la mujer era quien trabajaba. Ahora, dentro de las reuniones, acá se les empeña, las reuniones sociales que tenemos, esas reuniones de amigos, así los asados, no sé, bueno, cómo se acostumbran allá a juntarse, pero que nos juntamos, era siempre el tema de cargada. ¿Por qué? Porque hasta la cargada tenía esa lógica, ¿sí? De justamente ser reproductor de esa mochila del sistema patriarcal, ¿sí? En términos de tendencia, y ustedes se tienen que acostumbrar, como yo, digamos, en todo este trabajo de investigación que se hizo, siempre hablar en términos de tendencias, ¿sí? En tendencias que es generalidades, ¿sí? Lo que, digamos, en términos de proporciones predomina, ¿sí? Predomina, y si yo le quería dar la parte de género que es muy interesante, porque también estoy en la parte de docencia en una maestría de justamente erradicación de la violencia de género, pero Magali tiene otras personas que tienen más formación en el tema, ¿sí? Pero yo lo llevo al plano de lo concreto, del laburo, ¿no? En términos de tendencia, justamente quien se encarga de la tarea de cuidado, yo les puedo mostrar 1000 filminas de esto, que son las mujeres, ¿sí? Las mujeres, madres, pero bueno, es interesante. Igual hay excepciones, ¿sí? Hay excepciones, así que agradezco las excepciones. Bienvenida a las excepciones. Nosotros como trabajadores sociales, o sea, que en formación claramente, o sea, ¿qué pasos metodológicos son imprescindibles
para crear un peritaje social en el aspecto sociojurídico. Bueno, pará, una tesis de maestría me estás pidiendo que te dé. Dale, ahora déjame avanzar un cachito y ahora vamos a meternos específicamente en eso que vos me estás preguntando. ¿Eh? Ahora te lo voy a responder. Si no queda respondido, en todo caso lo profundizo. ¿Sí? Justamente esa es la base o la estructura de lo que tiene que ver este encuentro, ¿no? Digamos, esa cuestión metodológica del peritaje social. El punto de vista no crea el objeto, dice. Solo lo recorta. Vieron que hay muchos autores que dicen el punto de vista crea el objeto, ¿no? El punto de vista crea el objeto. Es una perspectiva. En esta perspectiva es el punto de vista no crea el objeto. Y va más allá. Dice, ¿por qué? Porque el objeto existe indistintamente que lo veamos, ¿no? Dice, el punto de vista recorta el objeto. Es decir, nosotros recortamos el objeto, recortamos el problema, lo fragmentamos. ¿A partir de qué? Justamente de nuestro propio esquema, como vamos a ver. Y lo más grave es que lo transmitimos como totalidad. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos nuestro informe, todos y todas, cuando hagan su informe, mucho más en la parte de peritaje que está planteando la compañía, ¿no? Digamos, no vemos, no tomamos el objeto en toda su representación, sino que recortamos ese objeto. Y de forma intencional, ¿a partir de qué? Del ejercicio de la autonomía relativa, a partir de esa cuestión de expertise profesional, de ese profesionalismo, del adiestramiento justamente profesional que ustedes están teniendo en lo que es la academia y que van a tener al momento de realizar las intervenciones. En la parte de la pericia social con referencia a los informes, a los diagnósticos, y se dice, o sea, que se debe evitar caer como en los formalismos técnicos, que era algo que usted no mencionaba anteriormente. Entonces, en ese caso, nosotros cómo podríamos equilibrar esa exigencia del rigor metodológico, pero sin caer como en la penitencia de estructuralizar tanto los informes y los diagnósticos, también a la necesidad de seguir con esas normas que se nos imponen a nosotros a la hora de entregar esas cosas. Miren, en eso no van a encontrar una respuesta. Yo les voy a dar siempre mi parecer, ¿sí? Digamos, a ver, uno de los últimos libros tiene que ver con la solvencia de la prueba. La solvencia justamente de la prueba, ¿sí? De esto viene a ser, ustedes piensen informe social, informe socioambiental, la pericia social, el peritaje social, y va en una instancia donde se trabaja lo que es la solvencia de la prueba, que tiene que ver con todo este recupero teórico-metodológico, ¿sí? Hay cierto formalismo que se debe cumplir dentro del mundo jurídico, ¿no? De esto de lo que yo llamo, o de lo que identifico, no solo, sino apoyándome en otros autores, del contexto sociojurídico, el cómo, el por qué, el dónde. Esta es una mirada, digamos, así como bastante pragmática de lo que si yo les pongo una imagen, miren, a ver, si ustedes me ven ahí en la cámara, voy a hacer esto que no se me vuelque, si yo les pongo ahí, a ver, ahí, les digo qué imagen ven, ¿no? Y ustedes qué me van a decir ahí, voy a ver una circunferencia, ¿no? Un círculo. Y sin embargo, nosotros nos corremos de esta mirada y ponemos, supongan que esto es un cilindro perfecto, ¿no? Y en esto que se plantea así, bueno, yo me corrí, lo estoy mirando de acá, pero tengo una mirada parcializada de este objeto. Entonces, ¿qué te va a hacer? Tomar distancia y volver a relacionarme desde otro lado, ¿no? En esa nueva relación yo veo que esto es un rectángulo, ¿sí? Supongamos, no me digan acá una cuestión física, pero un rectángulo. Entonces, la realidad no es que esto es un rectángulo, pero también es parte de la realidad. El rectángulo es parte de la realidad. Sin embargo, cuando uno lo ve, ¿no? Eso es un cilindro. Entonces, lo que nosotros ahí se plantea esto, las sucesivas aproximaciones, en una cuestión física, digamos que yo les traigo de ejemplo, las sucesivas aproximaciones que hacemos al objeto para poder comprenderlo cómo se estructura. En esto, ¿cuáles son esas sucesivas aproximaciones? Ahora vamos a verlo, pero están vinculados a la entrevista domiciliaria, la entrevista en sede judicial, la observación del contexto de convivencia, el relevamiento de información, entrevista a otros profesionales, relevamiento del expediente judicial, ¿no? Donde nosotros estamos involucrados. Todo eso son las aproximaciones que nosotros vamos a hacer con el objeto. La entrevista al progenitor, la entrevista al niño, la entrevista a la progenitora, entrevista a, por ejemplo, la psicóloga de la escuela o a la directora de la escuela o a la maestra, ¿sí? Todas esas van a ser aproximaciones que nosotros hacemos con el objeto de investigación. ¿Qué vemos? ¿Sí? Dos aspectos que serán determinantes de la intervención profesional y sus objetivos. El mundo concreto y real existe más allá de nuestras representaciones, interpretaciones y análisis que hagamos, ¿sí? Nuestra mirada es parcializada, justamente resultado de los procesos sociales de adiestramiento y disciplinamiento del mundo humano, no solo profesional, sino del mundo humano. Se condicionará
desde ahí, dependiendo el cristal con el que se observe, ¿sí? Pensemos en las cuestiones físicas. No es otra cosa que decir que vemos lo que queremos de lo que estamos preparados para ver, o sea, de lo que podemos, ¿sí? Esta es algo que nos interpela. ¿Hasta dónde nosotros nos conformamos con lo que podemos ver? ¿Sí? Si ustedes ven por ahí alguna serie así de investigaciones policiales, científicas, de fiscales y demás, van a ver justamente cómo se investiga, se investiga. Uno puede hacer una investigación totalmente superficial, apriorística, que no supera la cuestión más pragmática, en esta apariencia de los fenómenos sociales, ¿no? Por ejemplo, no sé, uno ve un niño que está con un ojo morado, ¿no? Y ve la progenitora y el progenitor, ¿no? Y una cuestión y el progenitor tiene los nudillos lastimados. Entonces es situación de violencia. ¿Quién le pegó? El progenitor que tiene los nudillos. Es una cuestión a priorística, ¿sí? Nosotros tenemos que investigar, ¿sí? Porque por ahí, es lo que yo le decía, dejen que la realidad los sorprenda. La realidad nos sorprende en la medida en que permite que se conozca. La realidad aparece siempre en esta cuestión de lo pseudo concreto, ¿no? De la cuestión del mundo de las apariencias. Pero justamente nosotros como profesionales tenemos la obligación ética, moral, ideológica y política de develar lo más fielmente posible tal cual son los hechos, tal cual es la realidad, ¿sí? Bueno. Y acá estaba esta frase que yo le decía: no acepte la verdad solo porque viene de alguien a quien respetas. Hola. ¿Ya? Investiguen, discutan, polemicen. ¿Ya? Sí. ¿De qué manera nosotros como trabajo social podemos contribuir a que la justicia sea más integral? La dinámica de la justicia justamente es esto, ¿no? Es fragmentar y una lógica positivista, naturalista, ¿sí? ¿De qué forma lo vamos a hacer cuando tengamos mayores herramientas de poder develar la realidad tal cual es? Cuando yo le decía perspectiva de género tiene que aplicar en todas las intervenciones. ¿Cuál es la perspectiva de género? Perspectiva de igualdad, ¿sí? Ahora, si nosotros planteamos que vivimos en un modelo social capitalista, patriarcal, machista y desigual, donde las mujeres son víctimas, están en un lugar de subordinación respecto del hombre, esto en términos hegemónicos, le digo, en términos así como le decía, en términos de tendencia, si nosotros no lo visibilizamos, ¿sí? Somos reproductores de justamente esos patrones patriarcales, machistas, moralizantes, ideologizantes. ¿De qué forma logramos un abordaje más integral? Justamente es tomándonos el tiempo y la dedicación profesional para hacer una investigación lo más profunda posible. Tal cual son los hechos, ¿sí? Esto que parece algo tan sencillo, hay un montón de determinantes que inciden a justamente invisibilizarlos, ¿sí? Y que nos ponen, dicen, hay algunas autoras acá muy, muy conocidas, ¿no? que han prologado algunos de mis textos, dice: Rubén te saca de esa zona de confort, ¿no? Digamos, uno está cómodo viendo esa cuestión superficial, estamos cómodos, hacemos intervenciones superficiales, no nos peleamos con nadie, el sistema jurídico va justamente en esa cuestión más de... Bueno, después le voy a pasar a Magali, no sé si Magali, en el grupo ese intercambio, Magali hoy compartió un videito que me mandó una colega que da cuenta justamente de una práctica de alienación parental en extremo, ¿no? Donde una chica hoy, no sé, que tendrá 20 años, hace un video, ¿sí? Hace un video diciendo que en su momento la madre la instigó y la agredió para que denuncie al padre por abuso sexual, y el padre está preso, ¿sí? Hoy la piba con otros recursos se arrepiente de eso y plantea en un montón de situaciones de qué forma se puede acompañar a que se conozca la verdad, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos, en términos de que la justicia tenga una mirada más integral? Yo planteo que gran parte de esa mirada parcializada, fragmentada, segmentada, ¿sí? Que reproduce las desigualdades estructurales en materia de género, se fundamenta en nuestro quehacer profesional. De esa forma, nosotros vamos a poder aportar una mirada mucho más superadora del sistema jurídico, del sistema del Poder Ejecutivo, de toda la instancia, donde estemos, ¿sí? Por ejemplo, nos pasan situaciones que hay un chico acá, hay una cuestión de deserción escolar, ¿no? El chico que abandona la escuela. El chico no viene a la escuela, y va a la trabajadora social. ¿Y por qué no va a la escuela? Y no va a la escuela porque no tiene zapatilla, ¿no? Nadie se interpela por qué no tiene zapatilla.
Entonces, hay un limitante institucional, deserción escolar, ¿no? El pibe abandonó la escuela. A nadie se pregunta por qué el pibe ese no concurre más a la escuela. Cuando va a la trabajadora social, ve que no tiene zapatilla, ¿no? Ah, no concurre a la escuela porque no tiene ropa acorde. Nadie interpela, digamos, ¿hasta dónde nosotros vamos a interpelar? Justamente nosotros somos quienes tenemos la posibilidad de aportar a una justicia más integral, más justa en definitiva, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces en la tarea pericial para poder superar esto, ¿no? Tenemos que definir específicamente desde dónde nosotros estamos posicionados ideológicamente. Esto que yo le decía, que depende de la perspectiva de la profesión que ustedes adhieran, va a ser el tipo de vínculo y el tipo de profundidad que van a hacer de ese conocimiento de la realidad, ¿sí? Pero si nosotros, porque yo les digo, por ejemplo, en salas de colegas, ¿no? Así, muchos colegas, yo digo, a ver, pero ¿quién dice que es conservador en el trabajo profesional, ¿no? En su intervención, una lógica conservadora, funcionalista, que promueve la desigualdad, ¿no? Y la desventaja de la mujer? Nadie. Y sin embargo, más del 90%, dice nadie, es lo que hace. Pues lo que hacemos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos identificamos ideológicamente desde dónde estamos parados, va a decir qué tipo de aproximación a ese objeto vamos a poder hacer, vamos a necesitar hacer, y de la cual después nos van a pedir explicaciones, ¿sí? Y es por eso que nos encontramos en informes, en expedientes judiciales, con informes de diferentes colegas que unos dicen hay que ir para allá y el otro dice hay que ir para allá. ¿Y dónde radica esa diferencia? Justamente en la profundización del conocimiento que se hace de la situación, ¿sí? Parece así bastante como lejano, ¿no? Como decir, esto no nos puede pasar, esto nos pasa. Una interpelación, ¿no? Porque pues es bastante curioso por la inquietud que tiene la estudiante frente a la rigurosidad metodológica para el desarrollo de los informes periciales. Y pues estoy muy de acuerdo con usted sobre ese último punto cuando dice del nivel de profundidad al que llegamos nosotros como trabajadores sociales a adelantar nuestro trabajo, nuestro trabajo pericial, ¿cierto? Yo le comparto una experiencia que tuve hace poco de un informe que tuve que hacer. No sabía que me iban a llamar a juicio. Me llamaron a juicio como testigo y la primera pregunta que me hace la fiscal es: doctora, hágame el favor y explíquele a esta sala en qué condiciones encontró usted la familia cuando hizo la visita domiciliaria. Pues claro, la primera técnica, la primera herramienta sine qua non, sobre todo cuando se está trabajando en estos temas como tan delicados de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, la pregunta, uno tiene que estar como muy a oídos de las preguntas que hacen, porque pues previo a este repertorio le hacen a usted jurar decir la verdad, solamente la verdad, y si no la dice, eso tiene unas implicaciones también legales para uno como profesional, ¿sí? Entonces, cuando la fiscal hace la pregunta, ¿en qué condiciones encontró la familia? No se me podrá olvidar esa pregunta, ¿en qué condiciones encontró usted la familia cuando hizo la visita domiciliaria? Entonces, yo como profesional de trabajo social, en este entendido, me doy cuenta de que la forma como nosotros procedemos en la aplicación de nuestras técnicas, el juicio que le coloquemos y la forma tan disciplinada como la desarrollemos, los elementos que nosotros podamos obtener como datos, información, de igual manera lo mismo que lo que uno puede observar y lo que uno dialoga, las narrativas de las familias son importantes, y eso es lo que de alguna manera me va a dar a mí sustento para decir yo desarrollé este pericial con un rigor metodológico, porque fui muy juiciosa, ¿cierto? Fui muy acuciosa con el desarrollo de la visita domiciliaria, con la observación que realicé en el entorno sociofamiliar, y tuve muy en cuenta, en atenta escucha, el relato de la familia frente a los hechos que se suscitaron para que se diera esta situación de vulneración de derechos. Entonces, todas esas cosas me permiten a mí como trabajadora social hacer un análisis, elaborar un informe y dar un concepto desde la postura disciplinar como trabajadores sociales.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Rubén, quisiéramos como cerrar, agradecerle, y usted como se lo dijimos, lo vamos a absorber un poco más, va a estar en más espacio con ella si usted nos los permite, porque de verdad estar en este proceso, venir caminando con usted, con todo el equipo, con todos los que están presentes, ha sido maravilloso y es maravilloso. Es eso. Rubén, Bueno, muchísimas gracias por esa generosidad. Ellos ya tomaron como esa imagen, y no es que la hayan tomado real, sino que este es el terminar de este curso que es, y que por supuesto, como le dije, usted estará ahí en esta construcción y mirada de pericia para que, como siempre nosotros en este caminar y compromiso que hemos hecho desde la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, frente a este grupo que hemos formado, ese grupo de estudio, y que le estamos apostando a eso. Muchísimas gracias a quienes se conectaron, gracias por estar. Ya casi vamos a salir de acá, entonces queremos agradecer todo y estamos en contacto, Rubén. No sé si ustedes van a despedirse. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias y alegra verla. Hasta luego, gracias. Profe. Un abrazo, Janet. Chao. Nos vemos en los próximos internos.